Bienvenidos a Team Plantas. Si amas las plantas, la jardinería y todo lo verde, este es tu espacio. Aquí aprenderemos juntos sobre cuidados, trucos, curiosidades y todo lo necesario para que tus plantas no solo sobrevivan, sino que prosperen. Así que ponte cómodo, cómoda, agarra tu regadera y prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la naturaleza. Comenzamos. Vamos a hablar de un tema muy importante, tema que quizá pudimos ver en el colegio, en la escuela, nos lo enseñaron nuestros profesores de biología o de ciencias naturales. Bueno, quizá nos lo enseñaron un poquito como muy básico o muy por encima o muy superficial. Y ahora digamos que podemos hablar, bueno, les quiero hablar de cómo entender realmente el proceso de la fotosíntesis, cuál es su importancia, cuál es ese, digamos, desarrollo que tiene y cómo influye directamente en procesos complejos de la planta, ¿sí? Sabemos que la luz es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la planta y que también está determinado por la especie, por el tipo de planta, ¿sí? Cada planta también tendrá sus propias necesidades lumínicas, pero hay algo que yo les puedo empezar a compartir y a explicar directamente, pues ya como hablando del proceso como tal. Es que, pues, por ejemplo, no es solamente luz, o sea, la fotosíntesis no es solamente luz, que es algo que tendemos a pensar. Claramente, la luz, los fotones, que son energía, pues son determinantes en ese proceso, claramente. Pero tiene que haber también una serie de circunstancias y elementos y moléculas que van a influir en todo un, digamos, en un engranaje para llegar a producir ciertas sustancias que a la final van a ser aprovechadas por la planta y van a ser distribuidas por la planta para, digamos, su proceso de desarrollo, porque a la final la planta de lo que se alimenta son azúcares y la planta, pues a la final está constituida de celulosa, que es básicamente estructuras de azúcar. Entonces, por ejemplo, yo les puedo empezar a hablar de que lo primero que empieza también a desarrollarse ahí es la absorción de nutrientes. Por eso es tan importante los nutrientes en la planta también. El agua, ¿sí? Entonces empieza el agua también a transportarse, también a través de, bueno, es absorbida por las raíces y transportada por el xilema. La planta al mismo tiempo también va a absorber dióxido de carbono, CO2, por los estomas de las hojas. Y como les dije, el agua es absorbida por las raíces y las sales minerales también. Y empieza ese transporte por los tubos del xilema de la raíz y del tallo también. Entonces lo que pasa acá ya en la fotosíntesis como tal es un proceso químico, a través del cual las plantas pues van a transformar esas moléculas simples tomadas del ambiente, que es lo que ya les dije que es el agua y el CO2, en moléculas complejas ricas en energía como la glucosa y otros azúcares. Pues está la glucosa, está por ejemplo la fructosa, la sacarosa y también hay otros azúcares ahí. Entonces, por medio de la energía solar, que la energía solar, pues también, como les dije, son fotones. Bueno, esta se lleva a cabo en unas organelas dentro de las células que contienen clorofila, ¿sí? Hay unas estructuras, unos organelos que son los cloroplastos. Dentro de estos también está la clorofila, que es un pigmento, que ya les voy a explicar un poquito también de cómo influye este pigmento, pues, en la captación o en el reflejo de la luz, de acuerdo a su espectro de luz, de acuerdo a esas ondas. Entonces, eh, el agua es absorbida por la raíz, llega a las hojas, el CO2 es absorbido por los estomas de las hojas, se transporta pues por toda esta parte celular, la clorofila están los cloroplastos de las hojas, captan la luz solar y se activa la energía también de la clorofila, rompe las moléculas de agua y se libera el oxígeno al ambiente. Ese también pues también va a producir lo que llamamos la glucosa. Pero entonces esa glucosa a la final lo que necesita es que al degradarse la glucosa se generan moléculas de ATP, que son las que almacenan energía, y el dióxido de carbono, así como por ejemplo el vapor de agua, son transportados hacia los estomas de las hojas para ser liberados al ambiente. Entonces, el ATP a la final también se traduce en energía. De esa manera, pues ella también va a aprovechar, eh, como tal.
Esto para poder llevarlo a las diferentes partes de la planta y seguir creciendo y desarrollando también a la final frutos, flores que van a ser mucho más aprovechables, ¿sí? De acuerdo a esto, nosotros tendemos a pensar también que, por ejemplo, si no le damos una vasta, digamos, cantidad de nutrientes específicos o disponibilidad microbiana, entonces la planta no va a poder aprovechar azúcares más complejos. Entonces se va a quedar, digamos, con por ejemplo el nitrógeno. Y el nitrógeno pues a la final no le va a dar un sabor tan especial a esos frutos como tal. Mientras que por ejemplo ya aprovechando elementos como por ejemplo el potasio, el fósforo y otros elementos, pues va a la final el fruto va a ser mucho más rico, los sabores van a ser mucho más ricos, los olores, los sabores, esos terpenos y demás, pues van a ser mucho más aprovechables como tal. Entonces, dentro de ese entendimiento que podemos hablar de la luz, hay que entender que, por ejemplo, por qué las hojas son verdes, ¿sí? Y es porque dentro de ese pigmento que es, pues ya hablamos de la clorofila, que igual en la clorofila podemos encontrar dos principales, que es la clorofila A y B, pues dentro de ese espectro de luz visible, entonces lo que hace el verde es reflejarse como tal. La planta más que todo se va a quedar con, digamos, unas ondas o un espectro de luz donde va a abarcar más, como por ejemplo el azul y el rojo o el naranja. O también se va a quedar con longitudes de onda mucho más tirando al violeta. Entonces, pues a la final, esto va a determinar procesos interesantes en la planta. Entonces, hay que entender algo. Por ejemplo, la longitud de onda determina el color de la luz, ¿cierto? Pero la luz blanca o natural, nosotros podemos percibirla, se compone de todos los colores del arco iris, de todo el espectro de luz como tal. Entonces las plantas perciben y utilizan la luz de forma muy diferente a nosotros. Entonces, si bien nuestros ojos, como por ejemplo, son muy sensibles a la luz verde, las plantas utilizan principalmente otras longitudes de onda, como por ejemplo, como te dije, la roja y las azules, para la fotosíntesis. Entonces, la clorofila, que es el pigmento principal de las plantas, absorbe la luz con mayor eficiencia en las proporciones, como te dije, roja y azul del espectro. Entonces, la roja es crucial, por ejemplo, para la floración y la fructificación, mientras que la luz azulada promueve el crecimiento de las hojas y la estructura, pues, como más de la planta como tal. Entonces, la luz verde o verdosa se refleja más que todo en las plantas. Por eso la mayoría de las plantas, pues, se ven verdes. Entonces, como conclusión acá sería que, pues, las plantas van a utilizar la fotosíntesis para generar el alimento que necesitan a través de moléculas de glucosa que van a transformar también en moléculas de ATP. La principal función pues de la fotosíntesis, como digo, es eso, que las plantas puedan usar esa energía inmediata, incluso pues a través de la respiración celular, para también poder desarrollarse, para poder desarrollar tejidos vegetales, desarrollar tallos, raíces, hojas, pues, flores y frutos también. Y al mismo tiempo también pues puede obtener reservas de energía en formas de almidón, que lo van a reservar o lo van a contener especialmente en las raíces o incluso en el tallo y en otras partes de la planta también. En otras palabras, pues gracias a esto las plantas pueden crecer, florecer y desarrollarse. Como subproducto de la fotosíntesis, también las plantas producen oxígeno, que es obviamente vital para la vida. Pues durante este proceso se libera oxígeno como subproducto de esa ruptura de las moléculas de agua. Ese oxígeno es fundamental, pues como obviamente para nosotros, para toda la vida de los seres vivos, para que podamos respirar. Nosotros, los animales, los microorganismos, y ayuda a mantener pues un equilibrio atmosférico. Es gracias a ella que podemos respirar. También pueden mantener un equilibrio, digamos, con lo que tiene que ver con el carbono, con el dióxido de carbono. Entonces, las plantas capturan ese CO2 del aire y lo transforman. Ese proceso ayuda a, pues obviamente, reducir los niveles de CO2 atmosféricos, pues que van a reducir, pues, como ese efecto invernadero también. Y combatir, pues, en cierta forma, el cambio climático. Por eso las plantas son tan importantes para, pues, la vida en la Tierra como tal y el equilibrio.
ya que las plantas pues son sumideros naturales de carbono. Y cómo no hablar también de que es la base de la cadena alimenticia, o sea, toda la energía que consumen los animales y nosotros proviene directamente o indirectamente de las plantas, ya sea pues comiéndolas directamente como sean frutas, verduras, cereales o pues alimentándolos de animales que pues se nutrieron de ellas. Por eso es que decimos que la fotosíntesis es el motor de la vida, es fundamental para todo el ciclo de la vida. Así que espero que haya quedado claro este tema, espero que haya quedado como eh, in- claro, pues como la importancia de este tema, la importancia de la fotosíntesis. Obviamente puede ser un proceso mucho más complejo de lo que parece, pero espero que con esta explicación haya quedado mucho más desglosado el tema, se haya entendido y pues también entiendas de que las plantas pues todas necesitan luz. A veces he escuchado como que no, es que hay plantas de sombra. Entonces, por el hecho de creer que hay plantas que pueden estar en una zona poco luminosa, donde pueden estar en un lugar mucho menos de incidencia de luz, pues entonces eso quiere decir que no necesitan luz. En su hábitat natural quizá hay plantas que están pues muy por debajo del bosque o de la zona. Y bueno, ya sea pues por ejemplo en el sotobosque o ya hablando de plantas rastreras. Entonces pensamos que por eso entonces ya no necesitan luz. Claramente todas van a necesitar luz. Entonces, si por ejemplo la planta no recibe la suficiente luz, podemos encontrar síntomas en las hojas, quizá clorosis o pues como ese amarillamiento en las hojas por esa falta pues de producción de clorofila, obviamente. Sin luz la planta no es necesario pues mantener altos niveles de clorofila, ya que no puede realizar la fotosíntesis de manera eficiente. También pues obviamente va a disminuir la actividad fotosintética. Entonces menos fotosíntesis, menos energía disponible para la planta. Entonces hojas más pálidas o amarillas. Obviamente menos desarrollo de la planta, ¿sí? Porque no va a poder hacer ese proceso metabólico también. Redistribución de nutrientes. La planta prioriza enviar recursos a hojas jóvenes o zonas con mejor exposición de luz y deja de nutrir adecuadamente otras partes. Entonces, el resultado, como le dije, hojas amarillas o cloróticas, especialmente las hojas más viejas e inferiores, que son como esas primeras en mostrar como esos síntomas. Entonces, si notas ese tipo de síntomas, tu planta no ha recibido la suficiente luz, intenta moverla del lugar a un lugar mucho más luminoso o usar luz artificial si quieres, también venden luces pues artificiales para las plantas, entonces eso es importante tenerlo muy presente. Entonces mira que esto, un engranaje, es todo un proceso bastante interesante que a la final es vital para la planta. Recuerda que, bueno, hay otros factores que también van a jugar ahí, como el agua, como el CO2, ¿sí? Otros elementos nutricionales. Entonces, intenta de que todos estos elementos, pues a la final, van a sumar todo, un todo para que la planta, pues a la final pueda tener un éxito y pueda crecer bonita y frondosa. Así que ten todo eso presente para tu planta. Espero que te haya servido mucho esta información, espero que te haya gustado mucho este episodio y bueno, compártelo con tus amigos, compártelo con las personas que quizá les interese este tema y les pueda ser útil. Así que bueno, nos veremos en otro episodio, un gran abrazo y chao chao.